Hola, todos tenemos obstáculos, no todos son del mismo tamaño ni tampoco nos implica el mismo esfuerzo tratar de vencerlos. Pero hoy exclusivamente vamos a hablar de los grandes obstáculos. ¿Qué pasa cuando quieres hacer algo y lo que tienes que vencer es tamaño enorme? Y no solamente que depende de ti, sino que hay otros factores implícitos. Y también a veces no estamos plenamente conscientes cuánto tiempo, cuánto esfuerzo toma vencer ese obstáculo, o si nosotros somos actualmente las personas que pueden vencer ese obstáculo o necesitamos sufrir una transformación a fin de vencerlo. Definitivamente los obstáculos siempre suenan un poco desalentadores. A veces vamos muy bien por la vida y de repente te topas con que tienes que vencer algo y eso podemos sentir como que a veces se lleva un poquito de fuerza nuestra o se lleva un poco de motivación. Sin embargo, hay que seguir perseverando porque ciertamente si quieres pelear por algo que no tienes, vas a tener que vencer obstáculos. Y te voy a contar algo mío que tiene varios obstáculos grandes, grandes. En episodios pasados te he comentado que estudié la maestría en mercadotecnia, ¿no? Entonces yo muy feliz terminé la maestría y obviamente durante la maestría fui aplicando las cosas que me enseñaron. Pero este es un pensamiento común. Yo creí que al terminar la maestría ya tendría todos los conocimientos necesarios para poderlos aplicar a mi negocio. La sorpresa fue que cuando terminé la maestría y empecé a aplicar todas las cosas que me habían enseñado, algunas ya las había aplicado, ¿no? Pero ya terminas de cuestionar todo. La sorpresa fue que había grandes vacíos de información, no me estaban llevando a donde yo quería. Sentí yo el peso de esta depresión de darme cuenta que todo el esfuerzo, deja todo el dinero, el esfuerzo invertido, las esperanzas principalmente. Y aunque aplicaba lo que había aprendido, no tenía la transformación que buscaba. El problema era que yo había estudiado mercadotecnia y lo que quería aprender era mercadotecnia digital. Sí me enseñaron mercadotecnia digital, pero no lo que necesitaba aprender. Ese fue un obstáculo tremendo. Y la única forma de vencerlo era pues continuar estudiando. Así que busqué qué tipo de personas enseñaban mercadotecnia digital que fuera aplicable a lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y cuando comencé a estudiar marketing online o mercadotecnia digital, Dios mío, era otro idioma. Yo me centré en aprender de personas que tuvieran que ver con lo que yo estaba haciendo. Yo no quería manejar una página de Facebook ni nada. Yo quería aprender a llevar mi negocio de lo físico a lo digital. Era lo que yo quería hacer. Fue un shock eso. Primero el shock de darme cuenta que lo que me habían enseñado no era aplicable a lo que yo quería. Y luego a la hora de estarme insertando en el mundo del marketing online, darme cuenta que tenían sus propias palabras, sus propias definiciones, sus propias metodologías y no se parecían en nada a lo que había aprendido. Resultando con que la escuela me habían enseñado marketing en general y aplicable a negocios físicos. Ya sé que parece un poco absurdo que no me haya dado cuenta en el momento en el que lo estaba estudiando, pero obviamente yo no sabía lo que necesitaba. Yo estaba aprendiendo lo que me enseñaban, pero no sabía lo que necesitaba. Y ahí comenzó mi viaje a resolver ese obstáculo de marketing online y a descubrir que el viaje del emprendedor en un 90% tiene que ver con los obstáculos internos. Si puedes, si crees que puedes, aprender un montón de herramientas, vencer las curvas de aprendizajes de todas las herramientas. Cuando seguí en el viaje del marketing online, de cómo poner los negocios, resultando con que ahora me enamoré del marketing online y no tanto de aplicarlo a mi negocio. Te recuerdo que yo antes estaba haciendo cosas de diseño, ¿no? Tanto en la computadora como físicas, invitaciones, tarjetas, álbumes, etc. Ya no quería estar haciendo eso, ahora quería hacer marketing online. Entonces tuve que buscar otra persona que estuviera un escalón más arriba que ahora enseñara cómo se hace el marketing online, cómo se hacen anuncios de Facebook, de Instagram, cómo haces un plan de marketing, etc. Y ahí fue otro obstáculo. Era aprender todavía un idioma más especializado, sentir como hacer este esfuerzo de encajar en una comunidad de personas que ya hablaban de ciertas cosas y se entendían, La primera vez que accedí a ese paquete de cursos, Dios mío, lo abrí, lo vi, entré al grupo secreto de Facebook para ver de qué se habla, etc. Era tan nuevo todo lo que estaba viendo que lo cerré como por 2 meses porque era darme cuenta que aquello que yo quería hacer implicaba una curva de aprendizaje, implicaba aprender otras habilidades que hasta la fecha yo no había desarrollado y sobre todo no poderse engañar a uno mismo diciendo, ¿sabes qué? No me quedo con las invitaciones porque sí me gustan, ¿no? Sino darme cuenta, realmente quiero hacer aquello y este es el precio y si quiero lo tengo que pagar. Pero está súper abrumador, Con el tiempo eso se fue venciendo, tuve que, ni modo, meterme al grupo, empezar a leer, empezar a estudiar, ver cómo aplicaba lo que estaba aprendiendo, etc. Y luego
No me acuerdo exactamente por qué. Entendí que las cosas que me estaban enseñando las estaban aprendiendo de otras personas. O sea, ellos estaban accediendo a la fuente de información primaria. ¿Cuál era esa fuente? Bueno, eran los americanos. Los americanos tenían el presupuesto para hacer una investigación, aplicarla, elaborar sus conclusiones y luego enseñarlas a otras personas, entre ellas mi maestra. Y yo me di cuenta que yo no quería precisamente esperar a que mi maestra procesara los conocimientos y luego me los diera. Entonces lo que hice fue tener que empezar a estudiar a mis capacidades, a mis finanzas y también a mi paciencia, porque todavía los americanos tienen sus propios términos y luego todavía estaban en inglés y yo me di cuenta, eso sí me desesperaba demasiado, más que todas las cosas, esto fue lo que me desesperó. Yo sabía que aquello que yo quería estaba atrás de aprender ese nivel de inglés, de saber, de estudiar, de tener la paciencia de leerlo, de asistir a clase, de preguntar, de responder, y sabía que eso no iba a ser fácil, no iba a ser corto. Sabía que ese gran obstáculo tenía que ser vencido, porque otra vez detrás de aquello que yo quería hacer estaba superar eso. Realmente no me quedó de otra que superarlo. Mira, yo recuerdo haber tenido este pensamiento de darme cuenta que vencer eso me iba a tomar años y me iba a tomar esfuerzos que yo no hacía. Pero eso, sobre todas las cosas, me hacía sentir orgullosa de mí. Y ya había descubierto algo que me iba a hacer sentir orgullosa de los esfuerzos que iba a hacer. No podía como tapar el sol con un dedo y tratarme de engañar. No, pues sabes que mejor me quedo haciendo esta otra cosa, está bien. No, ya lo sabía, ya me había gustado y ahora no tenía otra respuesta que hacer el esfuerzo. ¿Cómo hice el esfuerzo? Lo primero que se tiene que hacer es aceptar la realidad de tus capacidades, de tus esfuerzos, de tu forma de ser, la realidad de lo que quieres, la realidad de lo que tienes, la realidad de lo que te va a costar y la realidad de que no sabes si vas a poder pagar el precio o no consistentemente a través del tiempo. Luego tienes que acomodar esa realidad a tus actividades normales. Por ejemplo, yo tenía que aprender inglés, por lo tanto tenía que ver videos, clases, etcétera, que tuvieran que ver con los temas en YouTube con subtítulos. Porque hemos hablado, lo maravilloso de este cuerpo nuestro, de este cerebro nuestro, es que nosotros hacemos una parte y el cerebro hace el resto. Empecé a ver los videos con los subtítulos y luego mis oídos y mi cerebro comenzaron a relacionar palabras que escuchaba con las palabras que estaban escritas. Fue un esfuerzo casi sin hacer el esfuerzo. Y sí, me tenía que sentar a leer en inglés con un traductor para tratar de cohesionar los conocimientos. Y también tenía que estar en clase con un traductor a un lado para tratar de formular las preguntas correctamente. Siempre empezar con poco, Vas a doblar un tipo de carácter, vas a doblar unos hábitos, vas a forzarte algo, entonces tienes que empezar con poco. Y también tienes que permanecer consciente de los logros que vas obteniendo. Entonces, si tú puedes celebrar los logros que vas teniendo, pues celébralos. Lo importante es no desistir. Otra cosa muy útil durante ese proceso de estar empezando 1,000,000 de veces fue ser plenamente consciente que yo quería eso y que esa era la única vía en la cual yo iba a obtenerlo. No podía hacerme tonta, no podía engañarme a mí misma y tampoco pude encontrar una vía alterna cómo llegar ahí con menos trabajo o en menos tiempo. No, tuve que ser realista en absolutamente todo y estar dispuesta a pagar ese precio. Dice Brian Tracy, tiene un libro que se llama Tragues ese sapo y él habla acerca de algo así, ¿no? Tienes 3 sapos y te los tienes que comer. ¿Por cuál empiezas? Por el más grande. Y es así, cuando quieres algo, si empiezas primero por lo más incómodo, lo que sigue viene un poco más sencillo. Fue muy importante en todo ese proceso darme cuenta que lo que quería estaba atrás de una única respuesta. Te tienes que sentar a estudiar y tienes que hacer estas 3 o 4 cosas consistentemente. Si no lo haces, no vas a lograr la meta, no vas a lograr dedicarte a lo que quieres. Todo tuvo que ser sobre bases realistas y obviamente tuve que ser paciente conmigo. Cuando haces un esfuerzo, vas descubriendo qué tipo de cosas te funcionan. A veces te funciona leer en la mañana, a veces te funciona leer en la noche. Si te funciona leer en la noche, no te estés forzando a leer en la mañana. Todos en algún punto tenemos esta especie de camino, este pequeño atajo donde las mismas cosas nos cuestan menos esfuerzo. Haberme sentado a leer con el traductor me hubiera hastiado, Yo hubiera odiado tener que hacer ese esfuerzo, pero me senté a ver películas. Los obstáculos son bloques y los bloques se superan uno a uno. Un gran obstáculo está compuesto de pequeños obstáculos, pero no todos esos pequeños obstáculos nos van a costar lo mismo. Algunos van a ser sencillos, algunos van a requerir menos esfuerzo. Si has identificado qué quieres y te das cuenta que hay un gran obstáculo que tienes que vencer, lo importante es ser realista, identificar cuál es tu realidad, qué cosas estás dispuesta a hacer, qué definitivamente tienes que hacer y estar plenamente consciente de que aquello que quieres tiene un único precio. Si quieres eso, vas a tenerlo que pagar. Nos vemos la próxima.